Shalom, amados hermanos. Vamos a dar inicio a una parashá. Les saludo este viernes 22 de Heshvan del año 5780. Hoy es viernes 22 de noviembre del año 2019. Corresponde esta semana a la parashá Hayé Sara, las vidas de Sara. Y vamos a comenzar inmediatamente con la lectura en donde donde inicia esta parashá. En este caso es Bereshit 23, en Génesis 23, dice: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. De una manera muy superflua y muy literal nos menciona lo que ahí ocurrió. Y en realidad no nos ayuda mucho en nuestros tiempos. ¿De qué nos ayuda saber que vivió Sara 127 años y después murió? O sea, ¿qué sabiduría hay en eso? ¿Qué entendimiento hay? ¿Qué revelación hay? Y sin embargo, está escrito, es la palabra de Dios, pero ¿qué significa? ¿Sí? Cada letra de la Torá, cada palabra de la Torá esconde un secreto profundo. Cada letra, de manera independiente, cada palabra y cada cita. Bien, vamos a dar inicio. Y antes de comenzar, quiero decirles que comenzamos leyendo una porción que está en la escritura de manera simple, ¿sí? Así como se lee, así se entiende. Después pasamos a un nivel del Midrash, que es el nivel Remes, lo que llaman el Remes, el Drash. Y finalmente vamos a culminar con un entendimiento a nivel Sod, el nivel más elevado que nos enseña la Kabbalah. En un video anterior hablábamos de que la vida de Sara en realidad estaba hablando de un principio femenino que trasciende desde el inicio de la historia hasta la culminación de los tiempos. Cuando tomamos una porción de la Torá, esta nos va a llevar a dimensiones cósmicas, nos llevar a otros planos de existencia que se escapan a nuestros ojos. Bien, hay una parte tan bonita en esta porción de Hayé Sara en el Midrash. Se los voy a leer, que a su letra dice: la pérdida de Sara enlutó no solo a Abraham y a su servidumbre, sino a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Su fallecimiento fue sufrido por todos, porque el país había progresado por su mérito. El país había progresado por su mérito. Pasó cada uno de sus 127 años con la misma rectitud, aceptando todos los decretos de Hashem con alegría. Aún a la edad de 100 estaba tan libre de pecados como alguien a los 20, que puede considerarse como limpio, porque una persona a los 20 años no está sujeta al castigo divino. Sara era la primera de nuestras 4 matriarcas, la fundadora de la nación de Israel, de la nación judía. Era una de las 7 profetisas conocidas, de las cuales hablamos la semana pasada, ¿sí? Que esta lista la encabeza Sara, la matriarca Sara, Miriam, Débora y Hannah, que es Ana en español, Abigail, la del rey David, la esposa del rey David, Judá, y finalmente la reina Esther. Y explicamos cómo pasa de ser una mujer consagrada a una reina, ¿sí? En realidad no mencionamos este aspecto para no entrar en detalle y en confusión, pero Sara era la rectificación de Eva, la que estuvo en el paraíso del Edén. Era la rectificación, ¿sí? Era una alma que trasciende, es decir, el alma de Eva, de Java, del jardín del Edén, la esposa de Adán, tuvo una trascendencia espiritual, ¿sí? Y esta alma transmigró hacia Sara,
Sara a través de su vida, en este caso habla de 127 años, de manera literal, ahorita vamos a ver el secreto, rectifica a través de esos 127 años su cuerpo, ¿sí? A través del estudio de la Torá, del cumplimiento de la Torá. Y van a decir, ¿por cuál Torá si ellos no la tenían? ¿Sí? Bien, ellas eran almas que habían sido preparadas para enriquecer al mundo y para estabilizarlo, tanto el alma de Sara como el alma de Abraham. Entonces estamos hablando de un principio femenino. Recuerde que la Torá comienza con una enemistad entre la simiente, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Es decir, una fricción, ¿sí? Pero se trata de una fricción de cuerpo y alma. Es una enemistad de dos energías, no es un pleito casado para toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Es un tiempo de corrección. Bien, esta transmigración del alma de Eva hacia la de Sara provoca que Sara, con esa alma recta, con esa forma de vivir que ella llevó muy justa, de hecho es la fundadora, las mujeres del pueblo de Israel. Entonces, esta alma de Sara, corregida y rectificada, trasciende o transmigra a la vida de Esther, que se convierte en la reina. Y decimos esto porque aquí habla de 127 años que vivió. Mientras en la Megilá de Esther habla de una reina que dominó sobre 127 provincias. Ya no son años, son provincias. Esto quiere decir que así como la belleza en la naturaleza, por ejemplo, una flor se pone hermosa, se abre, pero esa belleza no dura mucho y después se seca, se contrae, finalmente muere y vuelve a caer al suelo en forma de semilla. No es que desapareció la belleza de la flor, es que se expandió. Al dejar semilla, pues ya no es una flor, sino un ramito de flores igualmente bellas y hermosas, que van a pasar por el mismo proceso de la belleza, la muerte, la marchitación y la semilla. Y este mismo proceso se va a repetir hasta que usted vea que esa única flor en una maceta se convirtió en un campo hermoso de flores. Va a embellecer todo un paisaje. Este proceso que le estoy diciendo ocurre en toda la naturaleza, en todas sus formas, porque es una pequeña dimensión que va a ser englobada por una dimensión más grande, por otra más grande, por otra más grande. Así es el alma. El alma de Eva fue un alma caída en el mundo, en el jardín del Edén, y Sara la expande, ¿sí? La reina Esther la expande a nivel 127 provincias en este caso, y en el mundo actual es la presencia de una mujer que expande a nivel mundial estos méritos, esta esencia, todo lo adquirido del conocimiento de la Torá en forma de conciencia. Esta mujer es un principio, pues. Fue una mujer literal, pero en el cielo fue un principio, en la tierra fue un género, y después se vuelve a convertir en una conciencia que es un principio femenino, en la mujer que explicábamos del capítulo 12, ¿sí? La mujer vestida del sol, entre la luna y el sol, y nos damos cuenta entonces cómo hay una expansión pues del alma y finalmente en nuestros días en forma de conciencia, que ya he explicado en otras ocasiones. Entonces vemos cómo esta belleza del alma de Sara va más allá de lo que nos enseña la Torah, en este caso en el Bereshit, capítulo 23, verso 1. Dice el Midrash: con la muerte de Sara, la nube de gloria sobre la tienda desapareció, la bendición sobre la masa desapareció, y la vela que quedaba encendida en la tienda de la víspera de Shabbat hasta el siguiente se extinguió.
Ella era tan importante que Hashem le habló directamente, no como a las matriarcas que les habló por intermediarios. A ella misma le habló directamente en el caso de la historia de Egipto, cuando estuvieron en Egipto con Abraham. Cuando el rey Salomón compuso la canción Eiset Hayil es una verajá, es una bendición que se hace perdón, en el Shabbat para la mujer. Y en español se le conoce como la mujer virtuosa. Cuando Salomón escribió este verso, estaba dedicándolo a Sara. ¿Por qué? Describiendo las alabanzas de una mujer virtuosa, hacía referencia a Sara. Todos los versos en la canción de la Aleph a la Ta, es decir, de la primera y la última letra del alefato hebreo, se refieren a ella. Pues ella cumplió con la Torá de la Aleph a la Ta. Entonces vemos como esta mujer es el inicio de la reparación del alma de Java, de Eva, ¿sí? Es el inicio de la reparación de una mujer caída. Mientras que Abraham, el patriarca, es la reparación, ¿sí? O es la corrección de el alma de Adán. Vemos entonces que aquí en esta parashat tan bella nos está dando a entender que tanto Abraham como Sara se convierten en una metáfora para hoy en nuestros días. Ellos vivieron en ese tiempo, fueron un hombre y una mujer. En estos días, como la Torá trasciende el tiempo y el espacio, ellos no dejan de ser, pero ya no son personas, ¿sí? Ya no tienen sangre, carne y huesos. ¿Qué son? Son estados de conciencia. Bien, Sara es la reparación de los actos de Java, esos actos en el jardín del Edén donde ella se impurificó, Eva, con un demonio llamado Samael, que es llamada la serpiente antigua, ¿sí? Esto no solamente ocurrió en el jardín del Edén, en el mundo, ocurrió anteriormente en el cielo. Espero explicarme con esto porque no es muy fácil, pero yo he dicho que el mundo es el espejo, es el reflejo de lo que ocurre en el cielo, ¿sí? Lo que ocurre en el cielo se refleja en la tierra. Entonces, antes de estar Adán y Eva en este mundo, eran un principio femenino y masculino en otra dimensión espiritual, un estado de conciencia muy altísimo, ¿sí? Allí fue la primera contaminación, la primera, por decirlo así, caída, ¿no? Lo que le llaman el pecado original, pues. Cuando ella tiene esta relación con este demonio, obviamente no podemos decir fue una relación sexual, fue una interacción de ideas, ¿sí? En la mente, que es el hemisferio izquierdo de de Adán. Entonces recibió el veneno, ¿sí? Fue transmitido a su ser por medio de ese pensamiento, esa interacción de un pensamiento. Pero la tierra trascendió hacia la humanidad y es lo que conocemos como la inclinación al mal. Es el Yetzer Hará, llamado en hebreo la inclinación al mal. Fue inyectado y aparece por ahí en el código genético de las personas, ¿sí? De la humanidad. No en el caso de las almas de los Sadik, ¿sí? De las almas, en este caso de Abraham, Isaac y Jacob. Bien, entonces Sara es la reparación del cuerpo y Abraham es la reparación del alma. Quiero que entienda esta parte que es un poquito complicada, pero Sara y Abraham en su tiempo, ya lo dije, fueron seres humanos, ahora son estados de conciencia, porque de esa manera Dios está dándole una estructura, le está dando una estructura no solamente al cuerpo, rectificando también el alma, ¿sí? Y esta historia de Sara y Abraham es la metáfora del alma y del cuerpo, ¿sí? El alma y el cuerpo de la hoy humanidad de estos días, en forma de conciencia colectiva. Es decir, que en estos días todos aquellos que estudian la Torá, que siguen los lineamientos del Creador, que buscan su palabra, entonces
se convierten en hijos de Abraham, ¿sí? Son estados de conciencia, porque eso es lo que hacemos cuando nos introducimos a las raíces del mundo judío, a las raíces hebraicas. Y cuando estamos en ese punto, vamos más adentro, como le dijo Yahshua a su gente, boga mar adentro, es decir, ve más allá, profundiza, escudriña. Escudriñar en el griego, no en el hebreo, en el griego significa rascar, hacer hoyos o cavar profundo. Escudriñar las escrituras porque al parecer ellas hablan de mí. Está hablando de un estudio profundo y minucioso para extraer esa pulpa primero que se siente como miel al estómago, y después ese secreto que es la semilla, que es la información de cómo somos, de cómo estamos diseñados, de cómo está estructurado el universo y la creación. Vamos al sod, al secreto, a la semilla, y la extraemos para entenderla. Y allí es cuando se alimenta el alma. Bien. Entonces, Sara representa al cuerpo, a un cuerpo contaminado en el Edén por medio de Eva o Java con Samael, e impurificó su cuerpo. Mientras que el hemisferio derecho, que fue una impurificación de la mente de Adán, ¿sí? Representa al alma. Entonces hay una corrección para el cuerpo y para el alma, ¿sí? Dice el Zohar, dice el Zohar que los grados supremos pertenecen a los que se purifican en este cuerpo. Como ya hemos estado explicando, nos damos cuenta que algo tiene que ver esto. Adán y Sara son la metáfora de la purificación del cuerpo y el alma en este mundo, ¿sí? Esto lo dice el Zohar. Y ahora vamos a la parte, ¿sí? Vamos a la parte fuerte, pero lo voy a mencionar. La purificación que enseña la religión, el sistema religioso del mundo, está basada en dogmas, paradigmas y terror. Y terror me refiero a que la gente vive atemorizada por un Armagedón, por un apocalipsis, por un desastre mundial, que no digo que va a ocurrir. Lo que digo es que no lo debemos provocar, no lo debemos invocar, no lo debemos predicar, porque ya todo el mundo con una sola leída que le dé al apocalipsis, o con que vea las noticias un día en la noche, nos vamos a dar cuenta de cómo está el mundo. No necesitamos pregonarlo, ¿sí? Y estarlo atrayendo, estarlo materializando en este mundo, ¿sí? Nosotros necesitamos ir a la otra parte, en la creación, en la atracción del reino de los cielos a este mundo, ¿sí? Entonces esto es llamado una confusión, una prisión mental, ¿sí? Es llamada cautiverio, le llaman Egipto también. En hebreo se le conoce como un vacío, ¿verdad? Una ausencia de la luz del Creador. Ahora, Adán y Java, ¿sí? La serpiente y la tierra que se mencionan en esta parashá, Adán, Java, la serpiente y la tierra, son 4 aspectos de algo mucho más profundo, ¿sí? Que tiene que ver con el árbol de la vida, no con los 4 mundos, únicamente con el árbol de la vida a partir de Jogma y Binah hacia abajo. Y también porque vamos a entender cómo la circuncisión es el inicio de la higiene, de la purificación, de la limpieza del cuerpo, ¿sí? Es una metáfora, pues, al limpiar una parte del ser humano que está llena de mugre, o que se presta para enfermedades y mugre y esas cosas. Entonces el cortarlo, quedar limpio, allí el asunto, está hablando de una purificación. Es únicamente una metáfora que en una dimensión espiritual es una ventana a otro lado. Es como limpiar el vidrio de una ventana que estaba sucia. La circuncisión es abrir una ventanita para poder asomarnos a otra dimensión espiritual, ¿sí? Eso representa
la circuncisión. El alma baja pura a este mundo, pero el Yetzer Hará obtiene el dominio sobre esta mente cerrada. Lo obtiene sobre el cuerpo, ¿sí? Y lo obtiene sobre la mente. Cuando la mente se cierra y dice, esto es lo que yo sé y ya no quiero saber más, con esto me conformo, esta es mi fe, este es mi entendimiento, esto es lo que yo quiero, aquí nací, esto me enseñaron y aquí me voy a morir. Estamos hablando de una mente cerrada. Pero hay un dicho, ¿va? O proverbio, no sé cómo llamarlo, que dice que no hay una mente más obstinada, ¿sí? ¿Sí? Lo voy a decir con las palabras correctas. No hay una mente más estúpida que aquella que se niega a aprender otras posibilidades. O sea, rechazan lo que no conocen, ¿sí? Y este aspecto de hablar de esta manera no es algo que yo hago comúnmente, ¿va? Pero lo tenemos que hacer, amados, en un momento de la vida. Sabe que a veces necesitamos un regaño, necesitamos una llamada de atención con amor adulto, ¿sí? Este es un amor adulto. Un pensamiento cerrado es negarse a la posibilidad de encontrar un mundo más allá que existe, que es real y que el Creador nos está ofreciendo. Y lo podemos ilustrar con un pájaro que está en una jaula. A este pajarito, como le dan de comer, le dan agüita, lo tapan cuando va a llover, lo meten a la casa si hace mucho viento. Entonces él se siente amado y dice, bueno, aquí me quieren mucho porque me dan de comer, me dan de beber y me tapan y me cubren cuando hace frío. Pero no conoce la posibilidad de estar fuera de la jaula y ser libre. El día que le abren la jaula para salir de ese lugar, le da miedo, le da terror enfrentarse al mundo, pero esa es su naturaleza, usar sus alas y volar y conocer otros horizontes. Desgraciadamente la religión hace esto con la gente. Es una prisión mental en donde ellos dicen no hay nada más, no existe nada más. Esto es todo, no le busque usted más, ¿sí? Se han conformado con una jaula de oro. Tenemos que mencionarlo esto, amados, porque estamos en la etapa del despertar de la conciencia, en donde los hijos y los hijos de nuestros hijos, estos conceptos religiosos van a quedar obsoletos y atrasados. Y después va a tener problema la gente con sus hijos porque dicen, mi hijo es rebelde, es necio, no entiende. Lo que pasa es que le queremos imponer a un Dios que no lo concibe de esa manera. Las generaciones vienen con mucha luz, con mucha inteligencia. Ellos, los niños pequeños, agarran una tablet, un teléfono y lo manejan mucho mejor que nosotros. Están naciendo en esa era de la ciencia y la tecnología, de una mente abierta. Enseñémosles entonces el conocimiento de Dios a través de algo que sea atractivo para ellos, ¿sí? Vamos a ver cuál es el secreto de estas palabras que se dice en el Bereshit, donde dice que Sara vivió 127 años, estos son los años de la vida de Sara. Bien, de manera simple, esto es lo que dice. Pero vamos a ver lo que dice en el hebreo, ¿sí? Cuando vamos al hebreo, vemos la expresión Vayu Haye Sara. Vayu Haye Sara. Estas son las vidas de Sara, o estas fueron las vidas de Sara. Y habla con la primera, Mea Shana, diciéndolo en singular, 100 años. Ponga la atención a esto, al verbo, ¿sí? Y a lo que nosotros llamamos la conjugación de un verbo, porque
la Torá lo escribe de manera singular. Dice Mea Shana, no dice 100 años, dice 100 años. 100 años refiriéndose a algo singular. No dice 127 años, separa las palabras y dice Mea Shana, 100 años. La segunda frase es Be'erim Shana, y 20 años. Nuevamente aparece de manera singular. No fue un error ortográfico de los que escribieron la Torá, porque no tiene errores la Torá. Ni una tilde, ni una coma, ni un signo, ni una letra más grande, una más pequeña. Todas tienen un significado. No es un libro cualquiera. La Torá ha sido el pensamiento divino. Y así nosotros lo miramos. Bien, entonces, ¿por qué dice 100 años en forma singular? Los traductores de la Biblia dicen, pues creo que se equivocaron porque está hablando de la vida de Sara, pues vivió 127 años. Porque dice 20 años, 100 años, yo creo que se equivocó, pues lo vamos a poner así. No es así. La Torá no se equivoca, no tiene absolutamente ni un error, si no, no fuera el pensamiento del Creador. Be'erim Shana, 20 años. Y termina diciendo Be-Sheva Shanim, y 7 años. Aquí la expresión, esta tercera expresión, está hablando en plural. Dos singulares y un plural. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. Termina el verso diciendo Sheni Hayei Sara, las dos vidas de Sara. Por eso la parashá se llama las vidas de Sara, no la vida de Sara, las vidas de Sara. Porque de entrada está hablando de una dualidad. Ya dijimos, la vida de Sara, digamos, antes de venir a este mundo, fue la de Eva, ¿sí? Y después cuando vino Sara, eran las dos vidas, tanto la de Java como la de Sara. Y después cuando viene la reina Esther, es la vida de Java, de Sara y de Esther. Lo mismo pasa con Abraham. La vida de Abraham era la vida anterior de Adán. Viene Abraham y así trasciende hacia sus hijos, Isaac y Jacob. Entonces son el alma de estos patriarcas anteriores. ¿Por qué? Porque así funciona en la creación, ¿sí? Yo he dicho que la creación va de menos a más. Así. Y si hiciéramos círculos, haríamos círculos así. ¿Sí? Venimos de una dimensión espiritual donde es una unidad, una totalidad. Aquí lo ponemos como una línea, una dimensión en donde existen todas las dimensiones, o un círculo en donde todo está completo, no necesita nada, no le falta nada. La caída de Adán no fue otra cosa que es ir sintetizando, perdiendo, degradando su esencia, su espíritu, su inteligencia. Y esa inteligencia cósmica que él tenía, ese IQ de miles de puntos que él tenía, se fueron reduciendo hasta llegar a un cerebro humano con un IQ al máximo hasta ahorita de unos 160, 162 puntos. Entonces, cuando vamos de regreso, estamos hablando de la rectificación del alma de Adán, estamos hablando de la rectificación del alma de Java con Sara. Entonces ponemos aquí a Adán ya en el mundo físico, ¿sí? Ya en el mundo están aquí. Si aquí comienza Adán, entonces acá sigue Abraham, acá sigue Isaac, Jacob, y llegamos a lo que es Israel, es decir, un estado de conciencia. Israel es un pueblo en el Medio Oriente con una ubicación geográfica bien definida como una nación, pero es la metáfora de la rectificación de todas las almas de Adán que cayeron y ahora están de regreso, ¿sí? Esto es Israel, por eso lo llaman Israel, ¿sí? Israel es un estado de conciencia, amado. Acá está el Adán caído, acá es el Adán rectificado o recuperado. Eso es lo que nos está diciendo la Torá.
por eso le llama las vidas de Sara. Bien, ahora, Mea, la palabra Mea, que ahí dice Mea Shana, 100 años, pues eso significa 100. Mea es 100 en el hebreo. Y se escribe Mem, Aleph, He, ¿sí? Y significa 100. Mea, 100. Cuando habla de los 100 años. Pero tenemos una letra, que es la letra H. La letra H vale 100. ¿Sí? Esta letra, como hemos dicho que las letras son ángeles, son recipientes, son energía, son las leyes de la ciencia, en otra dimensión espiritual, así como la mente de Adán y Eva, en otra dimensión no era un cerebro que se alimenta de oxígeno y por el cual corre sangre, ¿sí? Con una actividad eléctrica. En otra dimensión ese cerebro está compuesto de otras esencias y de otras energías. Bien, la letra J vale 100, ¿sí? Cuando vemos que esto lo podemos hacer un valor reducido, ¿sí? La letra por sí sola, ¿sí? Tenemos 1, el valor de 1, ¿sí? Por eso habla en singular, por eso dice Mea Shana, 100 años, refiriéndose a uno, ¿sí? Que fue un cuerpo dañado. ¿Por qué un cuerpo? Vamos a ver por qué es un cuerpo la pei, ¿sí? Esto es representado como la serpiente y este es como el ser humano, ¿sí? Ese fue el daño que ocurrió con Java y la serpiente introduciéndose en esa otra letra, en esa otra vasija. En este caso es una Jav y una Sai. Pero, por ejemplo, la palabra Caín, ¿va? Tenemos la palabra Caín, que es una palabra en hebreo, déjenme la busco, ¿sí? Es aquí donde sacamos que era un ser humano. Hab Nun Yun. Hab Yud Nun Sofit. Que tiene un valor de 100. Entonces vemos cómo esta palabra significa Caín en hebreo, ¿sí? Ya escribimos Caín. Se lee Caín en el hebreo, ¿sí? Entonces vemos que es una Jav y la Jav con una maldad se convierte en una Pei. Es un simbolismo, ¿va? De la Pei. Es una Pei y una Resh. Estas dos letras, espero darme a entender, ¿sí? Porque no es fácil. La Pei y la Resh forman dos. Cuando las separamos, ¿sí? Estas forman la palabra Rash, ¿sí? La Resh y la Sai. Esta es la Resh y esta la Sai. Cuando están las dos juntas, se llama Kuf o Kaf o Jav. Tiene dos vocalizaciones, ¿sí? Pero esta letra está compuesta de dos, de una Sai y de una Resh. Cuando las separamos y las ponemos separadas, no como una, sino como dos, es la Resh y la Sai.
que nos da una palabra. Esta palabra es la palabra Rash. Rash. Y como estas 3 letras en el hebreo es la raíz de un nombre, de un malach llamado Raziel. Raziel, quien es el encargado de la dimensión de los secretos del cielo. Y en el árbol de la vida está ubicado la sefirot de Jokmah. Entonces ya vemos cómo hablamos de Caín, ¿sí? Que fue un cuerpo dañado, que hablamos de 2 letras cuando las separamos, que encierran otra cosa, que es un secreto que ha sido velado. Eso es lo que nos está diciendo esta parashá, ¿sí? Que el hombre fue velado de los secretos del cielo, ¿sí? O los olvidó, o se degradó por causa de la serpiente antigua. Entonces vamos a Ruach Keter, Jokmah y Binah, ¿sí? Este ángel Raziel, entonces está ubicado en esta sefirot de Jokmah, ¿sí? Que es la meditación. Es el encargado en esa dimensión, pues, de los secretos del cielo, que están velados al ser humano. En este caso fue algo que trascendió a la vida de Caín, ya dijimos, por la descendencia a través de Eva, por la contaminación que tuvo por este ángel llamado Samael. Entonces vemos cómo la caída va en forma de espiral hacia abajo, ¿sí? Entonces en esta sefirot de Jokmah tenemos a Adán, acá tenemos a Eva, ¿sí? No sé si recuerden el árbol de la vida del lado oscuro, en donde vemos como hay un árbol de la vida y hay un árbol del conocimiento del bien y el mal, que está del lado izquierdo, que es la parte oscura. Es el espejo o el reflejo de una dimensión espiritual y de una dimensión negativa. Exactamente lo mismo que una dimensión espiritual en el cielo y un mundo físico, ¿sí? Pero aquí lo estamos representando con el árbol de la vida. Vemos cómo entonces esta letra Jab es el nombre de Caín, es decir, la descendencia de la serpiente, la impurificación, pues. Y por eso vale 100, porque está hablando no de una vida de Sara, sino que nos está enseñando un nivel, ¿sí? Jokmah. Ahora vamos a ver la última frase que dice Be'esrim Shana, es la sefirot de Binah. ¿Pero por qué la sefirot de Binah? Si esta vale 100, esta letra, que es la Jab, ya dijimos, vale 20, ¿sí? Pero cuando la abrimos, es cuando decimos abrir la letra, es porque la escribimos. ¿Cómo suena y cómo se escribe? Eso es abrir la letra. ¿Sí? Entonces la letra Jab abierta sería Jab, Aleph, Pei, que tiene un valor gemátrico de 101. Vale 101, ¿sí? Si la Pei vale 100 y la Jab abierta vale 101, de manera progresiva, es decir, del 1 sigue el 2, del 3 sigue el 4. Entonces del 100 lo que sigue es el 101, ¿sí? Be'esrim Shana, ¿sí? Es y 20 años, ya vio de dónde salió el 20, de la letra J que vale 20, y dónde salió el 101, que es la siguiente sefirot, ¿sí? Be'esrim Shana es la sefirá de Binah. Entonces tenemos Jokmah y Binah. Y ahora la última parte, que es Sheni Hayeshara, y esta frase, que es la tercera y más importante, Be-Sheba Shanim, que es donde dice ya en plural. Recuerden que estamos hablando de 2 palabras que comenzaron como singular. ¿Por qué dice 100 años? ¿Por qué dice 20 años? ¿Y por qué dice después 7 años? Aquí ya lo pone en plural, no hay error. Está hablando del árbol de la vida, nos está mostrando algo que está en el árbol de la vida. Vamos a quitar esto.
Y vamos a dibujar las siguientes dimensiones. ¿Sí? Aquí ya comenzamos en el Gese. Recuerden que aquí está el patriarca Abraham. Cuando dice en plural, Sheni Hayeshara, cuando dice Shanim, Besheba Shanim, está hablando en plural, 7 años. Después de Binah viene el Gesed, ¿sí? Y aquí es donde viene la caída, el descenso. En forma de serpiente hacia abajo, ¿sí? Esa es la representación que nos da el árbol de la vida, que nos enseña la parashá de Hayezara. Abraham es la reparación del alma del Adán caído. Bajó una dimensión y después de esta dimensión volvió a bajar a la tierra, ¿sí? Recuerda que hay dos mundos, un mundo superior y un mundo inferior. También le llaman, bueno, no requiero de la palabra, les digo, el mundo espiritual, que luego lo hemos dividido también, así, y aquí otro, ¿sí? Entonces Adán cayó y después volvió a caer. 2 caídas. Una en una dimensión espiritual donde él estaba, le llamamos la unidad, en donde estaba en una unidad, ¿sí? Y después en un mundo físico donde ya adquieren un cuerpo. Espero haberme dado a entender, porque no es fácil de entender esto. Lo hacemos un poquito con las letras, pero lo que sí podemos entender es que esa luz que de donde cayó Adán a nuestro mundo, esa luz sigue bajando, sigue emanando. Nosotros al estudiar nos estamos conectando de regreso a esa dimensión espiritual. ¿Quién la hizo? El patriarca Abraham. Ya logró este estado de conciencia. Isaac, Moisés, Aarón y Jacob. Aquí tenemos a Jacob, que es Israel. Hace rato lo decíamos. Israel es pues un estado de conciencia. Y es la última parte, es la descendencia de la mujer. Por eso la mujer es la última creación física que da a luz un hijo varón, ¿sí? El recipiente que es la mujer, que es representado en este caso por Sara, es la última vasija en forma de mujer que va a dar a luz un hijo. Si en el cielo era Eva un principio, en el mundo fue una mujer, después tiene que volver a ser un principio. ¿Sí me explico? Vamos a dejar de ser seres físicos a ser seres espirituales. Estoy hablando de cuerpo y alma, todo se va a transformar, así como las flores. Todo lo que pasa por un proceso de muerte, la muerte nos da miedo, pero solamente es un nombre a algo desconocido, a un proceso desconocido. Aquí estamos aprendiendo cómo la muerte se convierte en vida, ¿sí? Y esta vida se convierte en una vida abundante, muy amplia y muy bella. Amados, espero que esta parashá de Hayezara nos haya enseñado algo. Les doy las gracias por su tiempo. Que el Eterno los siga bendiciendo y los guarde a todos. Shalom. Un saludo para todos.